Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter. La verdad es que estaba pensando, Juan Ramón, a propósito de lo que vamos a hablar ahora y de lo que hemos contado en el resumen, que qué diferente es la aplicación de unas teorías respecto a medidas económicas con lo que es luego el resultado que tienen esas decisiones. Estábamos escuchando antes a los riders gritando Yolanda dimisión a las puertas del Congreso por una ley, la ley rider que se supone que se ha hecho para ayudarles y beneficiarles a ellos. La subida del salario mínimo interprofesional de la que tanto se ha hablado esta semana, Juan Ramón, que se supone que es para ayudar a los jóvenes que tienen sus primeros contratos y que cobren más. Resulta que el Banco de España hace un análisis, por cierto, yo creo que bastante ponderado, incluso moderado, y te diré que equilibrado, diciendo, bueno, y esto ha destruido tanto, pero menos de lo que nosotros pensábamos en un principio, y hemos escuchado antes correr a gorrazos al gobernador del Banco de España. ¿Tú cómo lo estás viendo, Juan Ramón? Porque es todo muy chusco y además es que de la teoría a la práctica, del dicho al hecho, no es que haya un trecho, es que resulta que los que dices que vas a beneficiar son los que al final perjudicas. Sí, esto mismo ya lo decía un economista que sabes que me gusta mucho, que es Ludwig von Mises, que decía, cuidado con las medidas del intervencionismo estatal porque muchas veces consiguen los resultados opuestos a los que pretenden lograr. Incluso aunque supongamos que los gobernantes son bien intencionados, que en muchos casos ya es mucho suponer, si aplican este tipo de medidas pueden terminar perjudicando a los que quieren beneficiar. Y en el caso del salario mínimo, pues hombre, claro que ha habido beneficiados. Todos aquellos que han conservado el empleo y les han incrementado el salario, pues probablemente en una media de unos 100 euros, poquito más, ¿no? Porque estamos hablando de medias, no del caso de un mayor incremento, pues de 100 euros al mes, pues han salido beneficiados. Ahora esto hay que ponerlo en relación con aquellos hasta 170.000 trabajadores que por culpa del salario mínimo o han perdido su empleo o no han encontrado un empleo y que han pasado, por tanto, de ganar pues a lo mejor 800 euros al mes a ganar cero. Y claro, cuando esto es así, pues lo que tenemos es no una redistribución de ricos a pobres, como le gusta decir a la izquierda, sino una redistribución de pobres a pobres, es decir, de trabajadores que están cobrando el salario mínimo y que cobran un poquito más, pero sin ser un salario espectacular, a trabajadores que cobraban el salario mínimo y pasan a cobrar nada. Les quitamos mucho a unos pocos para darles un poquito a unos muchos. Y bueno, efectivamente yo creo que el informe del Banco de España es ponderado porque después de hallar estos resultados y también de reconocer que ellos esperaban un incremento mayor y demás, ellos no se oponen a que suba el salario mínimo. Lo que dicen es, señores, estos son los efectos que nosotros hemos calculado. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Pues con que el gobierno, si de verdad fuera bien intencionado, debería coger estos resultados para intentar mejorar las medidas laborales que adopta, incluso para plantear medidas paliativas para esos efectos adversos que puede tener una medida que ellos apoyan. ¿Pero qué han hecho en cambio? Tratar de desacreditar el informe, mentir sobre el informe. Ayer salía la ministra de Trabajo diciendo no, es que el Banco de España no ha dicho que nadie haya perdido su empleo, sino que se han dejado de crear empleos y solo se han dejado de crear el 0,003% de los empleos. Todo mentira. El Banco de España sí ha dicho que se han destruido empleos, también se han dejado de crear, pero se han destruido, y que el empleo destruido y dejado de crear no es el 0,003%, es entre el 0,6 y el 1,1% de todo el empleo de España. Por tanto, estamos hablando de magnitudes muy importantes. Sí, ojo con Yolanda Díaz, porque se lleva la buena fama mientras carda la lana Mayoral, y es verdad que, claro, si Mayoral en la tribuna del Congreso dice que hay que correr a gorrazos al gobernador del Banco de España, pues el foco se traslada ahí. Pero es que te he leído también en Twitter, y además es que a veces es que se aprovechan de que a la prensa, a los periodistas que van a las ruedas de prensa, hay tantas cosas que ya no te da tiempo a leerte todas las páginas del informe del Banco de España. Pero Yolanda Díaz, y yo escuché la rueda de prensa, dijo, después de una lectura exhaustiva del informe, en ningún sitio se dice que se destruya empleo. Llega Rayo en Twitter y pone el párrafo subrayado, destrucción de empleo.
Sí, no, efectivamente. Pero tal cual, o sea, no estoy exagerando, es que ha sido así. Es que es así, y ella remarcó, después de una lectura exhaustiva, en todas y cada una de las páginas, en ninguna de ellas aparece, pero bueno, o sea, o esta señora está mintiendo cuando dice que se lo ha leído de manera exhaustiva, o no sé qué entiende ella por exhaustiva, o se lo ha leído y está mintiendo sobre lo que pone el informe, y no sé cuál de las dos es peor. Pero bueno, entre gorrazos y entre mentiras, a ver, si al gobierno no le gusta este informe, no le gustan estos resultados, no le gusta que el Banco de España evalúe en solitario las políticas públicas, lo que tendría que haber hecho, y eso es algo que venimos reclamando algunos desde hace mucho tiempo, es como mínimo evaluarlas él mismo. Lo que tendría que haber hecho es presentar un informe de evaluación de qué repercusiones ha tenido el salario mínimo, a poder ser con una calidad metodológica similar a la del Banco de España, similar o superior, ¿no? Porque si quiere contradecir los resultados, como poco igual e idealmente mejor. Pero no lo ha hecho. Entonces, esto pone de manifiesto, primero, que este gobierno avanza a ciegas, no saben si se ha destruido empleo, si no se ha destruido empleo, da igual, nosotros seguimos con nuestro dogma ideológico, y a su vez pone de manifiesto que cuando alguien hace tu trabajo, que es el Banco de España, lejos de agradecérselo, le pides que se calle, le pides que no saque estos resultados porque a ver si contamina el debate político. ¿Qué me está diciendo entonces? Que el debate político no está informado por los datos que deberían informar el debate político para determinar si subimos o no subimos el salario mínimo. De nuevo, dogma, y imponer mi ABC ideológico, mi Biblia ideológica, caiga quien caiga. Juan Ramón, lo que se está hablando ahora de cambiar los contratos temporales para que no se les pueda extinguir sin causa justificada del despido, ¿esto va a ser algo como lo de la ley Rider y lo del salario mínimo o crees que puede tener efectos buenos? A ver, España tiene un problema muy, muy serio de temporalidad. Esto es algo que debemos ser conscientes y que no hay que obviar, y deberíamos tratar de solucionarlo de manera urgente. Es decir, creo que sí se hace bien en poner el foco en este problema. Ahora, claro, las medidas que se proponen para solucionarlo pues ya son bastante discutibles. Recordemos de dónde viene este problema. Un problema que merma la productividad de las empresas, porque claro, si tienes un trabajador que va rotando cada mes, pues no lo formas, no lo capacitas y se mantiene un trabajador improductivo, y también socava la previsibilidad de ingresos de una persona que está intercalando paro o contrato temporal precario, pues no tiene unos ingresos estables y por tanto no puede desarrollar su proyecto de vida. Pero recordemos de dónde viene esto. Esto viene de una reforma, no del Partido Popular en el año 2012, como nos intentan vender ahora, que es una reforma que ha reducido la temporalidad, no la ha incrementado, aunque sigue siendo altísima. Viene de una reforma laboral del año 84. ¿Y quién gobernaba en el año 84? El mismo Partido Socialista, bueno, quizá el mismo no, pero el Partido Socialista que está gobernando ahora mismo junto con Unidas Podemos. ¿Y por qué se hizo esa reforma en el año 84? Pues porque teníamos una tasa de paro altísima y el gobierno dijo, como la economía, y yo no lo voy a facilitar, no puede crear empleos de calidad, al menos tengamos malos empleos antes que paro. Prefiero un mal trabajo que estar en el paro. Y por desgracia ese dilema, a falta de reformas más profundas, que a mi juicio deberían ir orientadas a liberalizar el mercado laboral de verdad, ese dilema de o malos trabajos, o trabajos precarios, o paro, sigue estando con nosotros hoy en día. No es que se haya resuelto ese problema, no es que ese dilema haya desaparecido. La diferencia es que el gobierno actual, en lugar de preferir malos trabajos, prefiere paro. Y por tanto va a reformar la ley para que no haya contratos temporales, pero no para que haya empleo de calidad, sino para que haya desempleo. Que es lo mismo, por cierto, que el salario mínimo. Recordemos que al final les da igual si se destruye empleo. Uno de los tuits que he rescatado estos días y que creo que resumen perfectamente el ideario laboral de este gobierno, lo publicó el hermano de Alberto Garzón, Eduardo Garzón, que decía algo así: si una empresa no puede pagar un salario mínimo de 950 euros al mes, que cierre. Pues aquí lo mismo. Hay contratos, hay empleos, hay ocupaciones, hay trabajos que no son dignas, y como no son dignas, pues antes de que existan, mejor que no existan, aunque condenemos a la gente al paro. Y esa es la lógica de la reforma laboral, de la contrarreforma laboral. Qué fácil es decir eso cuando no has tenido que subir una persona en tu vida. O sea, si hay empresas que no pueden, que cierren, pero ¿de cuántas estamos hablando? ¿Y qué alternativa hay? Es que aquí se dice que se impone el cierre, ¿y qué alternativa hay?
Sí, es que la alternativa debería ser pues un crecimiento económico a largo plazo que mejore la productividad de la economía, pero claro, a corto plazo no tienes mucha alternativa. Textualmente escribió: si esa empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, que no son 950, porque añádele todas las otras cotizaciones sociales, que eso ya son costes estatales, pero bueno, entonces mejor que desaparezca. Ya hará la misma actividad otra empresa o institución más capaz y competitiva. Y si no la hace, pues... Es que le faltó decir, y ya hará otra empresa radicada en Bangkok la misma actividad, pudiendo pagar allí menos dinero, pero es que no saben que no se paga solo 950 euros. Si todos querríamos que se pagara más, pero la alternativa podría haber dicho: si una empresa no puede pagar unos míseros 950 euros, ya le ayudaremos nosotros rebajándole las cotizaciones a la Seguridad Social, el impuesto de sociedades, para que pueda pagar más a sus salarios. Pero eso no lo dicen, le dicen que cierre, con un desprecio además. Sí, no, claro, ese desprecio elitista, porque al final en muchos casos son elitistas, frente al pequeño empresario, porque no olvidemos que el salario mínimo lo pagan esencialmente pequeños empresarios, claro. No lo pagan grandes empresas, son pequeños empresarios que tienen dificultades para llegar también a fin de mes, y también para el que cobra ese salario, que obviamente es un salario bajo, pero no hay por qué despreciar a la persona que cobra eso, ¿no? Lo que tú decías, subimos el salario mínimo, pero compensamos bajando cotizaciones sociales, es lo que hizo Macron hace un par de años, que puede ser una medida discutible, sobre todo si tienes un agujero en la seguridad social, pero, hombre, como mínimo tiene más sentido desde el punto de vista de la creación de empleo. Lo de esta gente de subo el salario mínimo casi un 30% en 2 años, no evalúo las consecuencias, y cuando me las evalúan y no sale lo que yo quiero, protesto y digo que hay que correrle a gorrazos porque no se puede permitir ese tipo de discursos en público, pues es que es el oscurantismo, es el no queremos saber y el vamos a seguir por el camino que nos hemos marcado en contra de toda la evidencia. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y analista de este programa. Un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo, Dieter, hasta otra.